Bien, buenas tardes nuevamente. En esta clase, en realidad lo que yo, digamos, quiero que es tratar de contestar las dudas que ustedes tengan, ¿ya? Eh, el repaso ya se completó, ¿ya? Repasamos los temas que teníamos que repasar, que eran las ecuaciones diferenciales homogéneas, ¿cierto? De segundo orden, con coeficientes constantes, y las no homogéneas. Y ahí vimos que estaba el método de variación de parámetros. Bueno, en esta presentación también está un método que no se vio en este curso, pero que, digamos, lo agregué aquí, que son los coeficientes indeterminados, que es una forma también de abordar un problema de una ecuación diferencial no homogénea. Y está pendiente esto de las ecuaciones de Cauchy-Euler, ya que son lo que habría que agregar. Ya, entonces, yo ya, como les digo, ya les hice el resumen de todo esto, así que no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar acerca del el resumen de contenidos que yo hice en la clase el día lunes y la clase el día miércoles. Yo tengo, ¿cómo se dice? Más bien, no duda, sino, ¿cómo se podría decir? Problema por el hecho de las ecuaciones de Cauchy, no Sí, sé cómo sí, se dice, sí, sí, Cauchy. sobre los ejercicios propuestos. Ya. Pero, bueno, nosotros no hemos visto aún las de Cauchy-Euler, ahora las podríamos revisar. Veámoslo, pues tenemos que verla, Sí, no, pero por eso, repasar. pero primero quiero cerrar el capítulo con si tienen dudas respecto a las homogéneas de segundo orden y el método de variación de parámetros. Si hay alguna duda ahí, me doy el tiempo para clarificarla, y si no, bueno, pasaríamos a las ecuaciones de Cauchy-Euler, ¿ya? Ok. ¿Dudas, consultas? Profe, la prueba era hasta Coach Euler, ¿cierto? Sí, sí, es hasta Ya. Cauchy, ¿ya? Lo que pasa es que en el caso mío, bueno, nosotros somos dos cursos que estamos coordinados, ¿ya? Uno que era del profesor Eric González, pero que por un tema de salud no pudo seguir, así que estaba la profesora Camila, ¿ya? Y nosotros estábamos bien coordinados, pero resulta que en eso no sé por qué se me pasó ahí la materia de Cauchy-Euler que yo no había alcanzado a ver, así que por lo tanto alguno de ustedes me comentó y claro, si la prueba hubiese sido en esta semana creo que era, ¿no? Si hubiese sido en esta semana, no hubiese entrado eso. No, el método de coeficiente indeterminado no lo vimos. No lo vimos. Solamente está aquí en esta presentación, pero en realidad es para que yo, bueno, se las voy a subir a Reiko, digamos, modificadas para que la tengan. Y bueno, si en algún momento necesitan alguna herramienta, digamos, que tenga que ver con coeficiente, como una forma de resolver ecuaciones diferenciales, digamos, no homogéneas, ahí también tienen un material que les podría ser de utilidad. Pero no se pasó eso. No. También quedaron varios temas fuera, ¿eh? Por ejemplo, la transformada de Laplace no se pasó, ¿no? Otro método que también se utiliza para resolver ecuaciones diferenciales es el método del anulador o aniquilador, ¿ya? Que también está dentro de la literatura y tampoco se alcanzó a mirar eso. ¿Alguna otra pregunta? Parece que nadie quiere decir nada.
No hay consultas. Ya, entonces, bueno, si tienen, de todas maneras, vamos a hacer lo siguiente. Yo el día de hoy voy a avanzar con esto, pero lo voy a retomar el día lunes. Así que tenemos el lunes, el miércoles y el viernes, y en eso yo lo que pienso hacer es lo siguiente. Retomar, bueno, seguramente voy a tener que retomar lo que es Coche Euler, y ya las clases del día miércoles y viernes serían exclusivamente para hacer ejercicios, ¿ya? Así que en eso nos vamos a dedicar. Ya, entonces voy a Coche Euler. Ya, yo no sé si usted más o menos se fueron dando cuenta en el transcurso de las clases que fuimos haciendo respecto a las ecuaciones diferenciales. Cuando uno va a resolver una ecuación diferencial, ¿ya? Tiene métodos para resolver, pero los métodos se adecúan a cierto tipo de ecuaciones diferenciales. No todas las ecuaciones diferenciales se pueden resolver de la misma forma, ¿ya? O con el mismo método. Y es porque hay ecuaciones diferenciales que son más complejas de resolver que otras, ¿ya? Y en general, eh, bueno, yo creo que alguna vez también les comenté que las ecuaciones diferenciales se utilizan mucho en el modelamiento de lo que son dinámicas, ¿cierto? De, no sé, de poblaciones. El mismo caso, por ejemplo, de este virus que nos afecta a nivel mundial, es una población, ¿ya? Es una población, por lo tanto, hay gente que está estudiando esto y lo está modelando. Y dentro de su modelamiento, seguramente hay ecuaciones diferenciales de por medio, ¿ya? Entonces, claro, porque las ecuaciones diferenciales en sí lo que hacen es mostrarnos, ¿cierto?, la variación de una variable respecto al tiempo, básicamente, ¿ya? Ahora, podría variar con respecto a otro parámetro también, digamos, ¿ya? Pero en general se utiliza el tiempo. Entonces, eso evidentemente que permite modelar muchas situaciones de la vida real. Y así es como se permite modelar situaciones de la vida real, es también como la complejidad que acarrea una ecuación diferencial, ¿ya? Por lo tanto, en nuestro caso, en el curso que estamos terminando, eh, lo que se hizo básicamente es la presentación de algunos tópicos de ecuaciones diferenciales y se definieron bien específicamente qué ecuaciones diferenciales se iban a resolver. Eh, el tema no se puede ampliar mucho porque nos faltarían métodos de resolución y nos faltarían herramientas matemáticas para resolver, ¿ya? Pero, por ejemplo, la gente que hace modelamiento requiere de mucho estudio en el área de las ecuaciones diferenciales porque no todas las ecuaciones diferenciales son así tan simples como las que nosotros hemos ido resolviendo, ¿ah? Hay muchas ecuaciones diferenciales que son muy, muy complejas de resolver. Francisco, no es la próxima semana la prueba, es la siguiente semana, es la semana del 3 de agosto, ¿ya? Esa es la semana de prueba. Esa es la semana que definió la Facultad de Ingeniería como semana de prueba. La semana del 3 de agosto y para nosotros nos corresponde el lunes 3, ¿ya? Está definido el periodo. En este momento no tengo a mano el periodo, pero ustedes me recuerdan para indicarle qué periodo es. Creo que es el segundo, pero tengo que comprobarlo, pero me parece que es el segundo. ¿Ya? Ya. Y a ver, y para dejar bien claro eso, entonces, repito, la prueba, ¿cierto? Que es la única prueba que vamos a tomar, que está pendiente, con eso se cierran las notas, es el día 3 de agosto, lunes 3. eh, Insisto, me parece que es casi 100% seguro que es en el segundo periodo, y los contenidos son los que les mencioné y agregando el contenido de Cauchy-Euler, ¿ya? Son los mismos contenidos y se agrega ahora Cauchy-Euler. Eso es lo que se va a evaluar en esa prueba. El examen, que también es recuperativa, para aquellos que deben la prueba recuperativa, también les sirve como recuperativa el examen. Y también hay un punto ahí importante que también les sirve para aquellos que no tienen
el promedio de aprobación, ¿ya? Si no tienen un 4, ¿cierto?, de aprobación en sus notas, también pueden dar esa prueba y puede ser sustitutiva también, ¿ya? Ya, eso es el lunes 3. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta antes de seguir avanzando? Ya, pareciera que no hay más preguntas. Ya, entonces, como les comentaba, nosotros en particular fuimos trabajando con algún tipo de ecuaciones diferenciales que, como bien definidas, en el sentido que las caracterizamos de una forma, ¿cierto? Y como que del grupo de ecuaciones diferenciales nos quedamos con unas en particular. Bueno, la ecuación de Cauchy-Euler tiene una característica. Si nosotros recordamos, en esta segunda parte del trabajo de ecuaciones diferenciales, nos encontramos con que resolvíamos ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes. Entonces, si la ecuación diferencial no era de coeficiente constante, no teníamos métodos para resolverlo, ¿ya? Entonces, cuando vimos los coeficientes constantes, resolvimos ecuaciones diferenciales homogéneas y no homogéneas, pero nunca salimos de eso, nunca salimos de los coeficientes constantes, ¿ya? Bueno, en el caso de la ecuación de Cauchy-Euler, es una ecuación diferencial que no es de coeficientes constantes, es de coeficientes variables, ¿ya? Entonces, aquí está de alguna forma establecida esta idea que yo les mencionaba, que esta ecuación que vamos a estudiar ahora no es una ecuación diferencial de coeficientes constantes, sino que es una de coeficientes variables. Ahora, la aplicación de los métodos anteriores no es posible cuando son coeficientes variables, ¿ya? O sea, hay que descartarlo. O sea, inmediatamente lo que nosotros hicimos para coeficiente constante no se puede aplicar para coeficientes variables. Y aquí, de alguna forma, nos plantea el cómo abordar un problema de ecuaciones diferenciales cuando son de coeficientes variables. Y aquí se hace uso de una herramienta matemática que son las series infinitas, ¿ya? Probablemente eso, en el caso de ustedes, sería en cálculo en varias variables o bien en métodos numéricos, ¿ah? En cualquiera de esos dos cursos probablemente van a ver esto de la serie infinita. Entonces, esa es como la alternativa cuando tengo una ecuación diferencial con coeficientes variables, ¿ya? Pero, ¿cierto? Hay un tipo de ecuaciones diferenciales de coeficientes variables que es bien específico, ¿no? Bien característico, que es una ecuación diferencial con coeficientes variables, pero que se puede, ¿cierto?, resolver haciendo algunas consideraciones, ¿ya? Y esa es la ecuación, finalmente, la ecuación de Cauchy-Euler. Y el método, ¿cierto? Aquí habla del método. El método de solución es muy parecido a lo que hacíamos con las ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes, ¿cierto? Homogéneas. ¿Se acuerdan ustedes que lo que aparecía allí era una ecuación auxiliar? Y con esa ecuación auxiliar nosotros la resolvíamos y posteriormente escribíamos la solución. Bueno, acá pasa, este método es más o menos similar. Ya. Entonces, ¿qué forma tiene? Eso es lo importante. Entonces, acá vamos a identificar cuáles son ecuaciones diferenciales de Cauchy-Euler, ¿ya? No cualquier ecuación de coeficiente variable es de Cauchy-Euler, ¿ya? Entonces, o de Cauchy. Entonces, vamos a ver cuál podría ser. Este tipo de ecuaciones, ¿ya? Este tipo de ecuaciones son ecuaciones del tipo de Cauchy, ¿ya? De Cauchy. Claro, aquí está como bien generalizado, ¿ya? Pero ya lo vamos a ver particularizado en un ejemplo para que ustedes aprecien un poco mejor. Pero aquí, ¿qué se puede apreciar y que sería interesante como que lo vamos considerando? Que está la variable x, ¿cierto? Está la variable x y tiene el mismo número, en términos de número, que la derivada. Entonces, esa es una relación importante. Aquí está, está como potencia. Entonces, la derivada enésima, potencia enésima de x. La derivada n-1, potencia
n-1, y así sucesivamente. Entonces es un elemento importante a considerar, que es un poco lo que caracteriza a una ecuación de Cauchy. Y ahí está, bueno, ahí está especificado que estamos de los A, que son constantes. ¿Eh? Y finalmente, bueno, aquí pone que esta ecuación, que es la número 35, está 35 porque en el documento están enumeradas varias ecuaciones, y lo que hace el documento es, va enumerando cada una en su respectivo orden. ¿Mm? Entonces, esta ecuación, en este planteamiento, corresponde a una ecuación del tipo de Cauchy-Euler. Ya, entonces, como primera, digamos, caracterización, esta ecuación es una ecuación de Cauchy-Euler siempre y cuando la potencia de la variable x sea el mismo, ¿cierto?, orden de la derivada. Entonces eso hay que mantenerlo como algo presente. Bueno, eso lo dice aquí. ¿Ah? Eso dice que tienen que coincidir. ¿Ya? Esto ahí en este momento ahí aparece esa coincidencia que se tiene que dar. Si eso no ocurre, ¿ya? Si no hay esa relación, no están relacionados la potencia de la variable x con la derivada, el orden de la derivada respectiva de y, eso no se puede resolver con el método que nosotros vamos a estudiar a continuación. ¿Ya? O sea, eso es sumamente claro en eso, que no se puede aplicar un método a una ecuación que no cumple la condición de ser de ese tipo. ¿Ya? ¿En qué consiste el método? Bueno, es más o menos similar al método que nosotros vimos en el caso de las ecuaciones homogéneas, pero ahora se plantea una solución de esta forma. ¿Ya? Se plantea una forma así. Se dice, bueno, vamos a hacer el supuesto que las soluciones a la ecuación diferencial son de la forma x elevado a m, ¿ya? Donde m es una variable, es un número, es una constante que está por determinarse, ¿ah? Que tenemos que determinar. Ya, entonces, si nosotros pensamos en eso, ¿cierto?, que vamos a aplicar este método, tendríamos que empezar a resolver en particular, a lo mejor, asumiendo esa solución, vamos a mirarlo. Esto se puede mirar en términos generales o en términos particulares. Bueno, si uno lo ve en términos particulares, claramente el método es más fácil de entender, y lo vamos a hacer con una ecuación de segundo orden. Entonces, esa es la ecuación que vamos a tomar en cuenta. Entonces, nuevamente, aquí ya está más reducido, ¿cierto?, esta ecuación, por lo tanto es más fácil de entender. Y aquí tenemos, la potencia de x es 2, la derivada es la segunda derivada. La potencia de x es 1, primera derivada, y así sucesivamente, ¿ya? Si esto fuese una de tercer orden, tendríamos que tener la potencia de x 3, tercera derivada, y así sucesivamente, para entender que se trata de una ecuación del tipo Cauchy-Euler. ¿Eh? Ya, entonces, planteamos la solución de esta forma. Ya, si nosotros decimos que esta es la solución, o esta es parte de la solución, ¿cierto?, de esta ecuación diferencial, ¿qué tenemos que hacer? Sacar su primera y segunda derivada. Ahí están. Primera derivada, segunda derivada. El m es una constante, ¿ya? El m es una constante, por lo tanto, si ustedes recuerdan, ¿cierto?, la y es de la forma x elevado a m. Entonces su derivada se baja exponente, se resta 1, y así sucesivamente. Entonces ahí está la primera derivada, segunda derivada. ¿Qué es lo que hay que hacer posteriormente? Se tiene que sustituir esta solución en la ecuación diferencial. Entonces ahora hay que sustituirlo. Ahí está. Entonces ahí está, ¿cierto?, la segunda derivada, que es lo que está ahí. Ahí está la segunda derivada. Bueno, ahí está x cuadrado, el a2, ¿cierto? Y ahí está, se supone que ahí en esa parte está la segunda derivada, que es lo que está ahí arriba. Acá está la primera derivada. Ahí está la primera derivada y ahí está y, ¿ya? Que es la ecuación diferencial anteriormente puesta. Entonces lo que hay que hacer es agrupar, bueno, primero resolver lo que son las potencias. Si ustedes se fijan aquí tengo x cuadrado, x elevado a m menos 2, x elevado a m menos 1 y x elevado a m. Entonces, ¿qué es lo que se va a ordenar eso? Ahí queda, ¿cierto? Si nosotros multiplicamos acá, va x cuadrado con x elevado a m menos 2,
es multiplicación de potencias de igual base, se conserva la base y se suma los exponentes. Entonces va a quedar x elevado a m. Acá lo mismo, multiplicación de potencias de igual base, se conserva la base, se suma los exponentes. M. Entonces el factor común, ¿cierto? El factor común aquí, ¿cuál es? X elevado a m. Ya, se saca factor común, que es el x elevado a m. Y acá adentro, en el paréntesis cuadrado, ¿cierto? Nos quedó un polinomio en m. ¿Ya? Un polinomio en m. Ahora, se supone, y vamos a suponer que el x elevado a m es distinto de 0. ¿Ya? Claro, porque si no, se nos hace 0. O sea, ya, bueno, aparte de eso que el hecho de decir x elevado a m distinto de 0 implica inmediatamente que x debe ser distinto de 0. Ahora, si x fuese 0, desaparece la ecuación diferencial. ¿Ya? Acuérdense que la ecuación diferencial está planteada en función de x. Entonces, evidentemente que les voy a mostrar al tiro la ecuación diferencial. Bueno, aquí. Ahí. Si el x fuese 0, desaparece la ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces no puede ser 0. Por eso es que se le exige que sea distinto de 0. Ya. Si es distinto de 0, entonces, y aquí tengo un producto de dos factores que son 0, entonces lo que está dentro del paréntesis tiene que ser 0. Ahí está. Lo que está dentro del paréntesis tiene que ser 0. Y esto finalmente es lo que tengo que resolver. ¿Ya? Finalmente eso es lo que tengo que resolver. Ahora, ¿esto qué es? Es una ecuación cuadrática en m. ¿Ya? Una ecuación cuadrática en m. Y, bueno, los a son todos valores constantes, por lo tanto son números. ¿Ya? Entonces, lo que es variable aquí es la m. Entonces queda una ecuación cuadrática. Y como ecuación cuadrática tengo tres casos. Son tres casos. Entonces, primer caso, raíces reales y distintas. ¿Ya? Entonces, que aparezca una M1, una M2, ¿cierto? Y las soluciones pasarían a ser así de la forma, bueno, aquí está estableciendo distintas, que el I1 va a ser X elevado a M1, el I2, X elevado a M2, a M sub 2. Y eso forman un conjunto de solución, o un conjunto fundamental de soluciones, y por lo tanto la solución va a ser planteada de esta forma. ¿Ya? Esa va a ser la forma como se va a escribir la solución general, ¿cierto?, de esta ecuación diferencial que estamos resolviendo. Ese es el caso de raíces reales distintas. Bueno, viene el caso de raíces reales iguales. ¿Ya? Entonces, todas valgan lo mismo. Entonces, ¿cuál es la solución general? Bueno, aquí, si pensamos en la solución, ¿cierto? Necesariamente tenemos que buscar soluciones linealmente independientes. Entonces, para ese efecto, ahora ya no es por X. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes que cuando teníamos las ecuaciones de homogéneas y las raíces eran repetidas, se multiplicaba por X? No, pues acá no se puede multiplicar por X. Ahora, esto igual se puede hacer con el teorema de superposición y se puede, a partir de una solución, encontrar la otra. Eso también se puede deducir. ¿Ya? Entonces, aquí lo que hace es multiplicar por el logaritmo natural de X. Entonces, como son la misma, ahí está planteada la primera, y la segunda va a quedar la misma multiplicada por el logaritmo natural de X. Esta es la forma que van a tener las soluciones cuando las raíces sean iguales. Y falta lo último, cuando sean complejas. Cuando sean complejas, se va a escribir así la solución. ¿Ya? Entonces va a ser identificado el alfa, identificado el beta. ¿No? Eso es cuando las raíces sean complejas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bueno, ahí ya sería el ejemplo. ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a lo que tiene que ver con esta ecuación? Yo, profe, en el caso 2, ¿Ya? si fueran más de dos raíces, por Iguales, dice. ejemplo, ¿Ya? sí, en el tercero sería el logaritmo al cuadrado y así Exacto. Sí, sucesivamente. sí, sí. Eso sería. Igual que, más o menos tiene la misma estructura de lo que pasa con las ecuaciones homogéneas de, digamos, de segundo orden con raíces repetidas. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces ahora miremos un ejemplo, ¿ya? Veamos esto concretamente con un ejemplo. Mira. Después si necesitamos volver, vamos a volver ahí para... Ya, esto es la ecuación, este es un ejemplo ya. Ya, es un ejemplo. Entonces, si ustedes se fijan, miren, basta que yo acá
haga un arreglo, por ejemplo, le cambie a esta ecuación, ya no le pongo x ahí y la ecuación ya no se puede resolver. ¿Ya? No se puede resolver porque no es una ecuación de Cauchy-Euler. ¿Ya? Entonces, lo que uno debe fijarse bien es que sea una ecuación de Cauchy-Euler y tiene que estar relacionado. Aunque aparezcan constantes, aquí no aparecen constantes, pero las constantes vale 1, aquí la constante vale 1, ¿ya? Acá vale 4. Pero aunque vaya una constante, aquí lo que siempre me tengo que fijar para ver si efectivamente estoy hablando de este tipo de ecuaciones es que el x cuadrado esté relacionado con la segunda derivada, el x esté relacionado con la primera derivada. Entonces, si esto fuese, por ejemplo, una ecuación de tercer orden, tendría que tener un x cubo relacionado con la tercera derivada, tendría que tener un x cuadrado relacionado con la segunda derivada, tendría que tener x relacionado con la primera derivada y el y. ¿Ya? Esa es la característica que identifica una ecuación de este estilo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Profe, podría repetirlo? Sí, sí. Que estaba escribiendo. Ya, mire, acá, ¿cierto? Para poder saber si la ecuación que yo quiero resolver. Primero, para que, digamos, retomemos también lo que tiene que ver con la parte de atrás. Digamos, lo que hemos estudiado. Esta es una ecuación diferencial homogénea. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Por qué? Porque el lado derecho vale 0. Ya. Es una ecuación de segundo orden. En eso también estamos de acuerdo porque la derivada más alta es 2. Pero no es de coeficiente constante. Es una ecuación diferencial de segundo orden, homogénea, con coeficientes variables. Si quiero yo caracterizar esta ecuación, eso sería una ecuación diferencial homogénea por el lado derecho igual a 0, con coeficientes variables. Ya, entonces, yo tengo que fijarme lo siguiente. Yo sé que no cualquier ecuación, ¿cierto? No cualquier ecuación es una ecuación de Cauchy. Entonces, tengo que fijarme que la potencia que tiene la variable x tiene que coincidir con la derivada, con el orden de la derivada. Entonces aquí tengo potencia 2 de la variable x, derivada segunda, coinciden, son el mismo número. Potencia 1 de la variable x, primera derivada, coinciden. Y acá, bueno, está la y. Ahí no, como no están las derivadas, no se hace esa relación ahí, ¿ya? Porque tienen potencia 0 en el fondo. Ya. Pregunta respecto a esta ecuación. ¿Alguna duda? Por el momento no, profe. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver la solución. Veamos cómo queda la solución. Ya. Como les decía, si esta ecuación, ¿cierto?, es una ecuación diferencial, homogénea, de segundo orden, de coeficiente variable, ¿cierto? Y dada la forma que tiene, es de Cauchy, es Cauchy-Euler, entonces se puede plantear como solución la expresión que está ahí. Una solución es x elevado a m. Entonces, su solución general, ¿cierto?, se va a obtener de la siguiente forma. Como es solución, saco la primera derivada, porque la voy a sustituir allá arriba. Saco la segunda derivada, ¿y qué hago posteriormente? Reemplazo. ¿Ya? Reemplazo. Ahí está. Entonces, la segunda derivada va a ser x cuadrado por la segunda derivada. X cuadrado por este factor. Ahí está. Bueno, ahí está multiplicado. ¿Ah? M cuadrado, M. Entonces ahí está. X cuadrado, que es el primer factor, multiplicado por la segunda derivada. Más x por la primera derivada, que es la que está ahí. Y más 4 por y, que sería el y que está planteado ahí arriba. Lo único que hice fue sustituir allí. Paso siguiente. Bueno, aquí en realidad hay varios pasos de por medio, pero si ustedes se fijan aquí, tendrían multiplicación de potencia de igual base en la x, y quedaría x elevado a m. Multiplicación de potencia igual base, x elevado a m. X elevado a m. Factorizamos en el x elevado a m, y va a quedar x elevado a m, factor de m cuadrado menos m, más 4.
Bueno, simplificamos lo que es m y queda m cuadrado más 4. ¿Qué es eso? Bueno, entiéndase que el x elevado a m es distinto de 0, por lo tanto, eso digamos, no lo consideramos y es como que si hubiésemos dividido por x elevado a m, ¿ya? Entonces nos queda m cuadrado más 4 igual 0. ¿Cuáles son los valores de m? Y ahí están. Más menos 2i. ¿Ya? Más menos 2i. Ya. Acá, este es un número complejo. Por lo tanto, el alfa vale 0 y el beta vale 2. ¿Ya? Que es, si ustedes se acuerdan, es la última que yo vi. Aquí está. Entonces, el beta, ¿cierto? Es lo que acompaña o multiplica la parte imaginaria. Ya, en este entonces, el alfa vale 0 y el beta vale 2. Ya. ¿Cuál es la solución? Bueno, sería e elevado a alfa, ¿cierto? Vamos mirando, miremos atrás. Sería e elevado a alfa, perdón, no x. X elevado a alfa, paréntesis, C1, coseno de beta por el logaritmo natural de x, C2 por el seno de beta por el logaritmo natural de x. O sea, sería x elevado a 0, en el caso que estamos analizando. Entonces sería x elevado a 0, que es 1. Entonces ahí quedaría un 1. C1, coseno de beta por el logaritmo natural de x, más C2, seno de 2 por el logaritmo natural de x. Y ahí estaría la solución. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por el momento no, profe, pero no la cambie, por favor. ¿Ya? Ya sé, profe. ¿Ya? Ya, entonces ahora, ¿qué viene? Bueno, ahí hay unos problemas que están planteados. Aquí son de Euler, el coche Euler. Vamos a trabajar, entonces ahora lo que quiero hacer es resolver algunos problemas de esto para verlo en la hoja de trabajo que tengo. Ya, entonces, ¿no hay duda respecto al desarrollo? Ya, si tienen duda, de ahí me van comentando. Entonces ahora lo que quiero hacer es trabajar en la hoja para escribir ahí un poco, ¿cierto? A ver, me esperan un segundito que no conecté la... Ya, tengo que conectar la pizarrita. Ya, ahora sí. Entonces vamos a trabajar con los ejemplos. Ya. Entonces comienzo con un primer ejemplo. Ya, entonces voy a empezar con el 1, ¿ya? Ya, el 1 dice x cuadrado, segunda derivada, menos primera derivada, más 2i. Igual 0. Ya, entonces, yo les decía a ustedes que era conveniente, ¿cierto?, que uno tomara en cuenta que ese número que está ahí, coincida con la derivada, ¿ya? Aquí lo mismo, aquí hay un 1 que no aparece, pero ahí sería ese coincidente con ese, ¿ya? Eso es lo que uno tiene que mirar a la hora de definir, ¿cierto?,
si se trata o no de una ecuación de tipo de Cauchy-Euler. ¿Ya? Ya. La solución, ¿cierto? La solución de este problema se podría simplificar también de la siguiente forma. Ya. Uno dice ya, se plantea una solución que es de la forma, entonces sea la I como solución de la forma x elevado a m. ¿Ya? Entonces aquí lo que hay que obtener son los valores de m. Entonces eso lo vamos a dejar ahí como... Eso es finalmente lo que tengo que resolver. ¿Ya? Una alternativa, pongámosle alternativa A, sería así. Sería acordarme que hay una ecuación que está planteada de esta forma. A2 m cuadrado más A1 menos A2 m más A0 igual 0. ¿Ya? En donde de la ecuación, de esta ecuación, ¿cierto? Tendríamos que el A2 vale 1, el A1 vale menos 2 y el A0 vale 2. Entonces, bastaría sustituir aquí, ¿cierto? Entonces, A2, ¿cuánto vale 1? Por lo tanto, queda m cuadrado. Más A1 menos A2. Entonces queda, ahí queda, en vez de quedar más, queda menos. Entonces, A1 menos A2. Entonces queda menos 3. M. ¿Ya? Menos 3m. M. Y más A0. Más 2 igual 0. Ya, esa sería una alternativa, pero eso implica inmediatamente que yo tengo que aprenderme esto. ¿Ya? Aprendérmelo. ¿Ah? Ya, entonces ahora, esto es una ecuación cuadrática. Por lo tanto, resolverla significa resolver la ecuación cuadrática. Sería 3 más menos 9 menos 4 por 2. ¿Ya? Y eso dividido en 2. 2 por 1. ¿Ya? Entonces, esto nos va a quedar como 3 más menos. Entonces aquí tengo 1, ¿cierto? Porque va a ser 9 menos 8. Y eso dividido en 2. Entonces, de esto tendría un M1 igual a 2 y tendría un M2 igual a 1. ¿Sí? Ahí estarían los dos valores de M. Entonces, tendría una solución 1 que va a ser de la forma x al cuadrado, una solución 2 que va a ser de la forma x. Luego entonces, la solución general de este problema va a ser igual a C1 por x cuadrado más C2 por x. ¿Ya? Ahora, no pierdan de vista que esto también, si está escrito así, es correcto. ¿Ah? Yo lo voy a poner en rojo, o sea, pongámoslo en azul mejor. Lo voy a poner en azul y es lo mismo, digamos. ¿Ya? Y igual C1x
más C2 X cuadrado. Son exactamente lo mismo. La forma de escribirlo no cambia que no sean soluciones. Ya, eso es la solución. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Esa es una alternativa, que es la que yo mencioné, que aquí lo que hay que hacer es recordar esto. ¿Ya? Con eso. Eso es lo que tendría que yo recordar para poder resolverlo como lo he hecho hasta acá. ¿Dudas? Por el momento no, profe, pero déjeme copiar, comienza. A ver, esto, insisto, yo lo que les pediría es que tomen atención, porque este documento yo lo formo en PDF y lo subo, ¿ah? Ah, ya, ok, entonces no hay problema. Es que ¿Sí? estaba, ¿Sí? pero ¿No? igual estaba viendo cómo lo desarrollé y todo, solo que ahora voy a copiar, por eso. Ya. Ya. Pero no ocupen tiempo en eso. Sí, sí, como les digo, este documento yo se los voy a subir a Reco para que lo tengan. Consultas, preguntas, si tienen alguna duda. Ya, ¿cuál sería la otra alternativa? Aquí es la que quiero plantearles ahora. Entonces, la otra alternativa, pongámosle alternativa B. La única diferencia es la siguiente, que esto sigue igual, pues, o sea, el problema no pasa ahí por la... Entonces, cuando tengo la ecuación diferencial, que la voy a recoger de arriba, ¿ya? La ecuación diferencial que está por acá arriba, esta, ¿cierto? Entonces la vamos a copiar aquí. Entonces vamos a seleccionar. Y la vamos a copiar, ¿ya? Entonces esta la vamos a llevar hacia abajo. Entonces vamos a ver si la... Y pegar. Entonces vamos a traerla para acá. Ahí. ¿Ya? Ya, vamos a... Ya. Eso es, ¿cierto? Esa es la que queremos resolver. Entonces nosotros estamos planteando, o se plantea una solución. Esto no cambia, ¿eh? Esto para este tipo de ecuación no cambia, ¿ya? Entonces esa es la solución planteada. ¿Qué es lo que se hace? Se derivan, po, ¿cierto? Se deriva. A ver, entonces, la primera derivada es m x elevado a m menos 1. La segunda derivada es m por m menos 1 por x elevado a m menos 2. ¿Ya? Entonces, aquí yo no voy a usar la fórmula, ¿cierto? Se supone que no estoy usando la fórmula, sino que ahora la voy a obtener directamente. La solución no tendría que cambiar acá, ¿ah? Entonces, si hay algún cambio en la solución, algo está pasando, algo no está correcto. Entonces, ahora, reemplazando las derivadas, y prima, y segunda en, ya le ponen un asterisco para identificarla, que es esta. ¿Ya? Ese es el asterisco. Entonces va a tener lo siguiente. Va a quedar x cuadrado, ¿cierto? Multiplicado por segunda derivada, m
m-1, x, m-2. Ahí está la primera parte, menos 2, x por primera derivada, m, x elevado a m, menos 1. Y más 2 por y, no, por x, ¿cierto? Por x, x elevado a m, y eso todo igualado a 0. Ya, entonces, ahora, ¿qué es lo que se hace? Bueno, lo que se hace es lo siguiente. Eso se multiplica con eso. Eso se multiplica con eso. ¿Ya? Entonces, multiplicación de potencia de igual base. Ya, dejemos las constantes, digamos, a la izquierda. M, m-1, y eso va a quedar x elevado a m-2 más 2, m, menos 2m, ¿cierto? Las constantes, por x elevado a m-1 más 1, m, más 2 x elevado a m, igual 0. ¿Ya? Entonces, lo que estoy haciendo ahí es, no estoy utilizando la fórmula, ¿cierto? La fórmula que había mostrado en la alternativa anterior. Estoy tratando de llegar a ella. ¿Ah? Estoy tratando de llegar a esa fórmula usando, simplemente partiendo de la solución. Ya, entonces, ¿qué es lo que hago acá? Factorizo en qué el factor común. El factor común es este. Es el factor común. Factor común. Factor común. Entonces, eso lo vamos a usar como factor común y va a quedar x elevado a m, factor común de. Ya, acá nos queda m, m-1, menos 2m, más 2. Y esto igual a 0. Ya, ¿alguna pregunta hasta allí? Está quedando bastante claro, profe. Ok, gracias. Entonces, esto va a quedar x elevado a m, y acá va a quedar eso por eso m cuadrado. Después menos m, menos 2m, menos 3m. Más 2. Igual a 0. Ya, de aquí tenemos que considerar que el x elevado a m debe ser distinto de 0. Por lo tanto, para que esta expresión sea 0, basta que el m cuadrado, por lo tanto, m cuadrado menos 3m más 2 debe ser igual a 0. Bueno, y de aquí sale lo anterior, porque por ahí aparecían las raíces de esto, así que no las vamos a volver a calcular. ¿Ya? Si ustedes se fijan, las raíces son esas dos que están ahí, ¿ya? Que es la misma ecuación cuadrática está ahí. ¿Ah? Esta misma ecuación cuadrática. Por lo tanto, las raíces son 2 y 1. ¿Ya? Eso es lo que vamos a anotar por acá. Entonces aquí de esta ecuación sale m menos 2, m menos 1, igual 0. Y por lo tanto, la solución de este problema, ya la habíamos puesto, va a ser independiente C1 por x cuadrado más C2 por x, ¿ya? Que es la misma, no podía ser de otra forma. Ya, dudas, consultas, preguntas respecto a este desarrollo. Que es, insisto, es uno diferente, pero se basa en lo mismo, en el término que lo único que aquí no estoy usando la fórmula. Ahora, si ustedes quieren usar la fórmula, bien, ¿ya? Pero
pero tiene un pero en la fórmula, que yo se los voy a contar inmediatamente. ¿Cuál es? Que esta fórmula solamente, lo que yo voy a anotar ahora, esta fórmula que está aquí, ¿ya? A ver, aquí. Esta fórmula solo es cuando es cuadrática o solo es cuando es de segundo orden. Entonces, si fuese de tercer orden, sería otra fórmula. Si fuese de cuarto orden, hay otra fórmula. Entonces, ¿cuál es más general? ¿O qué es más general? Lo que está acá abajo. Esto es más general. Entonces ahí llega un polinomio en M. ¿Ya? ¿Dudas? No, profe. Ya. O sea, profe, Ujú. entonces, aprenderse la fórmula no es necesariamente, bueno, igualmente hay que aprendérsela, pero con el segundo paso que mostró ahora, se podría sacar sin problema esta y la siguiente que debería tener fórmula. Sí, sí. Lo que pasa es que, Ah, a ver, buena. miren, yo les voy a contar un poco cómo yo trabajo en esto de la matemática. A mí me enseñaron, ¿cierto? Cuando me enseñaron matemática, en realidad nosotros no aprendimos fórmulas en matemática, por lo menos cuando yo estudié matemática, la idea no era aprenderse las fórmulas. ¿Cuál era la idea en matemática? Era aprender a deducir las fórmulas. Entonces, yo nunca hice esto, digamos, ¿ya? Nunca hice esto, o sea, nunca trabajé con cosas como esta. Yo trabajé con esto. Entonces, me daba la solución y empezaba a armar hasta que llegaba al polinomio cuadrático, o cúbico, o lo que sea, ¿ya? Claro, claro, eso es un poco lo que dice Rodrigo, que es entender, ¿ya? Más que aplicar fórmulas sucesivas, es entender qué es realmente lo que estoy haciendo. Entonces, eso es un poco lo que yo les trato de transmitir en el sentido de que, claro, si uno está digamos, por aprender algo rápidamente y no está interesado en entender, aplique fórmulas. Yo no tengo ningún problema, yo creo que cada cual decide cómo hacerlo. Pero si ustedes me preguntan a mí qué es lo que yo desearía, en el fondo es que ustedes aprendan a deducir, porque eso les da mayor utilidad que aprender sucesivas fórmulas o recetas, ¿no? No todos piensan así, por supuesto. Yo tengo colegas que insisten en temas de dar todo como fórmula. Apréndete esta fórmula, apréndete la otra, etcétera, etcétera. Yo por lo menos en matemática creo que son muy pocas fórmulas que me sé. Y en realidad es que aprendo es porque las uso tanto. Por ejemplo, una de las únicas fórmulas que he aprendido y es por una cuestión de sucesivas utilizaciones es la de la cuadrática. Esa nunca se me va a olvidar. ¿Ah? Pero otras fórmulas no. Por ejemplo, lo que está acá arriba, esto, ahora lo veo, pero después se me va a olvidar. No tengo ni idea cómo va eso. Entonces, ahora, no me interesa aprenderlo. Para decirles sincero, no me interesa aprenderlo. O sea, no estoy interesado en aprenderme eso. ¿Ya? Yo me aprendo esto. Yo sé que con esto logro obtener cualquier polinomio. Y si voy a resolver una de tercer orden, esto me va a servir, una de cuarto orden me va a servir, una de segundo orden también me va a servir. Entonces, esto me va a servir independiente del orden de la ecuación diferencial que quiera resolver. En cambio, esto no, pues esto me recibe solamente, me va a servir cuando haga este tipo de ecuaciones diferenciales, las de segundo orden. Ya, dudas, consultas, preguntas. Ya, vamos a hacer la pausa necesaria, ¿cierto? En los cursos, que es de 10 minutos. ¿Ah? Entonces, una pausa de 10 minutos para... Bien, vamos a continuar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Ya. Voy a volver a la presentación para que veamos más problemas propuestos de estos de Cochilla. Miren, voy a hacer el problema 4. ¿Ya? El problema 4 que en realidad es un problema de valor inicial, pero es un problema de una ecuación de Cochilla.
Entonces, ¿qué dice esto? Dice x cuadrado más 3 x y prima más 2y igual 0. Y me dice que y de 0 es igual a 2 y prima de 0 igual a menos 3. Ya, entonces, lo voy a hacer con la alternativa B, ¿ya? Voy a plantear la solución en términos de encontrar la ecuación y no hacerlo con la fórmula. Entonces, sea I igual X elevado a M. Entonces, lo que hay que descubrir aquí o encontrar es el valor de M. ¿Ya? Ese es el valor que hay que encontrar. Entonces, como esto es solución, a ver, voy a agregar algo aquí. Seleccionar esto. Entonces, lo que quiero es decir que sea solución de la ecuación diferencial, ¿ya? De la ecuación diferencial. Entonces, si es solución, tengo que sacar las derivadas. Entonces, primera derivada. Segunda derivada. ¿Ya? Y ahora, sustituyendo en la ecuación diferencial. Le voy a poner asterisco a esta ecuación diferencial, ¿ya? Ahí. Y vamos a aprovechar de cómo ver esto un poco. Y ya, eso, ¿ya? Entonces, tendría más 3 y más 2. Ya, ahí está todo reemplazado, ¿cierto? Bueno, aquí me va a dar X elevado a M, así que por lo tanto ya sé que esto va a quedar así. Ya, voy a multiplicar el tiro. M cuadrado menos M. Más 3M más 2. ¿Ya? Entonces lo que tengo que resolver ahora es la ecuación cuadrática siguiente. Por resolver, entonces sería M cuadrado más 2M más 2 igual 0. Ya, veamos las raíces de esto. M igual, sería eso, ¿no? A ver. El discriminante sería 4 menos 8, profe. Sí, tiene la razón. Sí. Ya, vamos a borrar ahí. Ya, y esto nos da menos 2
más menos 2i, ¿cierto? Ahí sí estaríamos ok. Sí. Ya, y entonces tendríamos un M1 que sería menos 1 más i, un M2 que va a ser menos 1 menos i. Ya, de acá podríamos decir que el alfa vale 1 y el beta también vale 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya. Entonces avancemos a otra hoja ahora. Ya. Entonces, tendríamos que la solución va a estar dada por x elevado a alfa. Bueno, le voy a poner 1, ya a pesar de que no se pone, pero bueno. C1 coseno de beta logaritmo natural de x más C2 seno beta 1 logaritmo natural de x. Ya, ahí está la solución. ¿Ya? Ahí está la solución. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, lo voy a escribir de nuevo, ya sin ponerle los valores 1, va a quedar x. Yo no tengo ninguna duda. Ya. Y ahí estamos, ¿cierto? Ahí estaría. Eh, mm, 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 mm. Ya creo que ahí tengo un error por lo siguiente. Ya, pero ahí lo vamos a arreglar. Ya, pregunta, entonces, esta sería nuestra solución, ¿cierto? Esa sería nuestra solución. Entonces habría que, vamos a encasillarla ahí. Ya, ahí está. Ya. Eh, Acá, por alguna razón, yo me equivoqué en algo y ahora lo vamos a tener que descubrir dónde está la equivocación. Pero no en el desarrollo, sino que en el planteamiento. Y es lo siguiente, miren. Les voy a mostrar esto. ¿Qué opinan ustedes de eso? Entonces ahora yo les voy a mostrar, bueno, eso ¿Hay mismo que que está buscar ahí. los valores o no? Sí, pero miren, antes de buscarlo, miren, sí, esto en realidad lo voy a copiar, miren, lo voy a copiar esto, ya, lo vamos a copiar y lo vamos a poner abajo. Se me salió el, voy a de nuevo tomar esto, eso es lo que quiero copiar, entonces, copiar, y lo quiero dejar abajo para que lo comparemos con la solución, ¿ya? Entonces aquí lo voy a agregar por aquí para que, después igual lo puedo borrar, digamos, ¿ya? Pero ahí lo voy a dejar. A ver, esperemos si me... Ya. Estos son condiciones que tiene el problema para que yo pueda resolver y encontrar los valores de C1
y C2, ¿cierto? Pero, ¿qué problema tiene esto? A ver, creo que las copié mal, por eso que están así. ¿Qué problema tiene eso? ¿O no tiene ningún problema? Aquí falta un paréntesis. ¿Ven algún problema ustedes en eso, no? Mire, lo que pasa es que este numerito que está ahí, ese, es 0. ¿Y logaritmo natural de 0 cuánto vale? No existe. El 0 no es parte del dominio del logaritmo. Entonces, estas condiciones están mal copiadas, ¿ya? O sea, mal copiada me refiero yo que no la escribí correctamente. ¿Se entiende por qué estoy diciendo que eso está equivocado? Porque en la solución, si nosotros evaluamos el valor 0, ¿qué va a pasar? No vamos a poder encontrar los valores C1 y C2, pues, ¿ya? Entonces hay que cambiar las condiciones. Vamos a cambiarlas arriba porque, como les digo, me di cuenta después, me di cuenta que esto no corresponde. Entonces no es que las cambie arbitrariamente, ¿ah? Eso por favor entiendan que no se trata de que yo las vaya a cambiar porque sí, sino que copié mal el problema, eso es lo que quiero decir. Copié mal las condiciones, porque ambas condiciones eran esto. ¿Ya? Eso era, no era en 0. Ya, con eso ahora sí vamos a trabajar abajo. Ya, no nos olvidemos, aquí hay algo que tengo que... Y de 1 vale 2. ¿Ya? Y de 1 vale 2, por lo tanto tendría que... Ya, vamos a resolver aquí. Entonces, y de 1 igual 2. Entonces, en el X vale 1. Entonces sería, sustituyendo tendría 2 igual 1, C1 coseno de el logaritmo natural de 1, ahí estaríamos una, más C2 seno del logaritmo natural de 1. Ya, acá, el logaritmo natural de 1, si ustedes lo sacan o se acuerdan, esto vale ¿0? 0. 0. Esto también vale 0. ¿Ya? Entonces ahí tendremos esos dos valores 0 y nos da que 2 igual a 1 por. Entonces nos queda coseno de 0 y nos queda seno de 0. Seno de 0 es 0 y coseno de 0 vale 1. Por lo tanto aquí queda C1. Entonces tendríamos que decir que C1 vale 2. Ahí hay un primer valor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya, esa es una. Ya, la otra condición es esta. Dice que I' de 1, veamos arriba, vamos a mirar. Me parece que vale menos 3. Menos 3. Entonces esto es menos 3. Ya, entonces lo que tengo que hacer es sacar la derivada de lo que está ahí arriba. Entonces saquemos primero la derivada. Derivada de eso. Ya. Esto igual va a ser un poco largo porque es la derivada de un producto, ¿ah? Entonces, hagamos la derivada. Entonces va a quedar 1 por toda la expresión que está ahí. C1 coseno del logaritmo natural de X más C2 por el seno del logaritmo natural de X. Ya. Ahí está la primera parte, más
aquí la voy a copiar abajo. X, ya, C1 por la derivada de coseno menos seno del logaritmo natural de X por 1 dion X. Más C2, derivada de seno, coseno del logaritmo natural de X por 1 dion X. Ya. ¿Dudas con esto? O esto es la derivada. Ojo, esto es derivada, así que no deberían tener problema con esto. No, yo estoy bien. Ya. Entonces, ahora evaluemos. Entonces tendríamos, evaluando, tendríamos menos 3 igual. Es C1, pero C1 es 2, por lo tanto pongamos 2 ahí, ¿cierto? Aprovechemos que está el valor 2. Entonces, 2 por el coseno de 0, porque sería logaritmo natural de 1, 0. Entonces, eso da 1. Más C2 por. Acá, esto nos va a dar 0, porque va a ser el logaritmo natural de 1, que es 0, y seno de 0 es 0. Por lo tanto, esto es 0 aquí. Más 1 por. Entonces, aquí C1 vale 2. Por. Entonces, logaritmo natural de X es 0, ¿cierto? Bueno, aquí sería 1, y aquí todo esto quería 0. Más C2, ya, aquí nos queda coseno de 0, que es 1, por 1 dividido en 1, que es 1 también. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos queda aquí? Nos queda, numéricamente nos queda menos 3 ahí, aquí nos queda un 2, y acá más C2. Entonces C2 es igual a ¿cuánto? A menos 5. Menos 5. Ahí está. Entonces, con ese dato, ya con ese dato, ya podríamos escribir la solución final, ¿no? Entonces, I va a ser igual a, miremos, S1, ¿dónde está? Por ahí está en algún lado. Ahí arriba está. A ver, no. Ya, C1 por el coseno ya. Entonces nos queda C1, pero C1 vale, por ahí lo encontramos, 2. 2 por el coseno del logaritmo natural de X. Menos, ¿cierto? Que sería el otro valor que tenemos que obtener. Menos 5, por ahí apareció, 5, seno del logaritmo natural de X. Vamos a ver si me faltó algo, ¿eh? Voy al tiro reviso. Ya, vamos a revisar. Me faltó la X, parece, ¿no? Sí, me faltó la X. Pero la X, ¿cierto? La puedo agregar así, pues miren. Pongo acá un paréntesis. Pongo un paréntesis acá. Y por X. O bien, ¿cierto? Podría escribir como 2X coseno del logaritmo natural de X menos 5X seno del logaritmo natural de X. Y ahí estaría. Ya, ese sería el problema resuelto. ¿Preguntas, dudas, consultas? No, profe. Bueno, No. ok. Ya, eso estaríamos, entonces estaríamos listos. La próxima semana, como les decía, el lunes, eh, haríamos Ya, ejercicio. ahora. Haríamos ejercicio el lunes
el lunes, o sea, el lunes, miércoles y viernes haríamos solamente ejercicios relacionados con lo que se va a evaluar. Y por supuesto, si tienen ustedes preguntas, claramente primero partimos por ahí. Primero partimos por las dudas que tengan ustedes y de ahí yo puedo hacer ejercicios para que tengan ahí para... Después, profe, va a subir esto Sí, me comprometo, ya. ¿ya? Me comprometo Ya, a subirlo y el archivo, ¿cierto? Va a subir a Reco y el video va a subir a YouTube. ya, profe. ¿Ya? Gracias. Ok, Entonces nos vemos, cuídese. ya, igual ustedes. Sí, son los mismos, Yerko, ¿ah? Son los mismos que yo mandé. Hice una corrección, ¿cierto? En que el cochino entraba, claro, porque nosotros no lo habíamos visto. Pero ahora ya sí, ahora habría que tomar en cuenta todos los contenidos que se enviaron, más Cochi Euler, ¿ya? ¿Alguna otra? Ok, ya. ¿Alguna otra pregunta? Bien, nos estamos escuchando el próximo lunes, que estén bien. Chao. Chao, No, chao. profe. Cuídese, profe. Chao, igual ustedes.